Bueno, buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta mesa de presentación de un tema que no solo es apasionante, sino que yo creo que tenemos que recurrir y abundar en este espacio. Quien está frente a las pantallas, quien como dice Ana Rosas Mantecón, de quien va al cine, de lo que ha implicado a través del tiempo y de lo que es, yo creo que uno de los espacios sobre el que más tenemos que reflexionar, esta relación tan compleja, tan llena de variantes entre quien crea y entre quien lo recibe, con toda una serie de mediaciones que son casi que infinitas. Entonces, este ir al cine, antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas, nos da un marco esplendoroso para abordar estos temas. Entonces, presento muy breve a todos, aunque todos tenemos nombre, pero para los que desde atrás no alcancen, Julia Tuñón, la doctora Julia Tuñón, que de veras qué gusto que esté también con nosotros. Ana Rosas Mantecón, que es la autora, festejada, y ya nos dirá muchos de los entretelones de lo que ha hecho. Juan Carlos Domínguez, yo no había tenido el gusto de conocerlo, pero sí de su obra, que se las recomiendo mucho, que es el Anuario Estadístico del IMCINE, que es realmente una gran fuente de información. Y a Javier Ramírez, mi estimado tocayo, que se le está quitando lo de ser del UNAM, solo de la Ciudad de México, y ahora está entre nosotros, afortunadamente, en Morelia, haciendo un trabajo de investigación y de formación muy importante. Entonces, arranquemos, ya no voy a hablar prácticamente. Y vamos a establecer un orden que va a ser un poco aleatorio, pero y va a empezar Juan Carlos Domínguez, que realmente él está dando un seguimiento muy puntual y muy interesante a quién ve, sobre todo nuestro cine, ¿no? Entonces, pero lo que sí me gustaría ver es cómo ve estos datos duros, fríos, en relación al trabajo de Ana, que va más por lo cualitativo, ¿no? Sí, sin duda, muchas gracias. Buenos días a todos. Me toca ahora sí que hay que abrir la plaza. La verdad es que para mí es un placer participar en la presentación de un libro que me parece que a pocos días de que inició su circulación se ha convertido ya en un material imprescindible y un referente fundamental dentro de nuestro quehacer. El texto está lleno de pistas, verdades y valiosas conjeturas que logran trascender la mirada académica para llevarnos de la mano e invitarnos a cruzar la pantalla y mirarnos a través de ella de manera clara y ágil. A lo largo de sus tomas, como se le denomina a cada uno de los capítulos, las referencias socioculturales, económicas, industriales y tecnológicas se conjugan para ofrecernos un complejo mosaico, no solamente de la experiencia de ser espectadores, sino también de la creación y la producción cinematográficas. El libro nos ofrece una mirada transversal que conjuga de una manera crítica y original la oferta cultural, el consumo y los espacios a partir de una construcción histórica y simbólica. Uno de los grandes aportes del texto es justamente su claridad para hacernos saber que no podemos concebir la práctica cultural de ir al cine sin considerar la construcción de la memoria individual y colectiva. Creo que ahí radica una de las grandes riquezas del libro. De alguna manera nos hace ver, nos evidencia de una manera a veces sutil y me parece que muy atinada, que
que es en la experiencia de ir al cine donde existen algunas respuestas a muchas preguntas acerca de la práctica cinematográfica, ¿no? El texto teje de manera impecable la teoría, los datos duros, la descripción y la experiencia, lo que lo hace ameno, interesante e inteligente. En este sentido, uno de los atributos del libro es que se vive como una película. Si lo ven, está lleno de imágenes y sugerencias sutiles que nos remontan a nuestras más profundas experiencias como espectadores. Es inevitable no evocar las salas de más de 3,000 personas aplaudiendo cuando llegaba Superman. Yo lo vi en el Cinema 3, ahí por la Roma, que ya se cayó, por cierto, o los desamores que se lloran ante una película francesa en la soledad de un cineclub. Frente a un avasallador cambio tecnológico que está transformando tanto las formas de circulación de las obras cinematográficas como las prácticas de los consumidores, la revisión multidimensional de la relación de los públicos, las salas y la ciudad que los alberga, nos brinda la posibilidad de comprender de mejor manera la importancia que tuvo, tiene y seguirá teniendo la práctica cultural de ir al cine. Observar el desarrollo y evolución de los públicos cinematográficos en el tiempo resulta fundamental para reconocernos como cinéfilos, espectadores y ciudadanos. Descubrir cómo los públicos cinematográficos, del mismo modo que las ciudades se transforman, hay un espacio de reflexión acerca de qué es tan importante lo que se ve como el lugar en el que se ve. Otro de los aportes del libro, me parece, es vincular desde la exploración antropológica la práctica de ir al cine con la necesidad de apropiarnos de la ciudad y sus espacios. Pienso que en esa mirada se encuentran las respuestas a muchas de las preguntas de por qué en México, a diferencia de otros países, se siguen construyendo más salas y la asistencia crece año con año, a diferencia de países europeos, donde el consumo de cine en línea ha disminuido o detenido al menos la asistencia a las salas de cine, como también lo ilustra muy bien el libro. Claramente, como lo propone la autora, los estudios sobre los hábitos de ir al cine en contextos tecnológicos distintos permite aportar elementos de análisis que contribuyen sin duda al diseño de las políticas culturales, contraviniendo esa extraña idea de que las estrategias públicas para desarrollar las artes cinematográficas en el mundo son solo incumbencia de las instituciones, cuando en las sociedades democráticas se construyen con todos los sectores de la sociedad, incluyendo, por supuesto, la academia. En ese sentido, hay que decir que una de las cualidades del trabajo académico es que, como el buen cine, me parece, se cocina a fuego lento, a diferencia de otras clases de conocimiento, que por su naturaleza muchas veces tienen que atender coyunturas y resolver problemas de manera inmediata. La reflexión teórica acerca de aspectos nodales de la experiencia cinematográfica contribuye sustancialmente a contar con reflexiones y referencias desde donde argumentar las propuestas de cambio. Es interesante observar la forma en la que el desarrollo de los públicos y su práctica de ir al cine frente a la modernidad abrió la mercantilización de los bienes culturales para transformarlos rápidamente en un ámbito de interés público. Al reconocer la gran influencia del cine en la sociedad, el cine se colocó dentro de un ámbito distinto al de otras experiencias artísticas y culturales. Creo que es muy interesante esta distinción, digamos. Me parece este viaje que hace el libro acerca de cómo se construyen los públicos en general del arte, ¿no? y de repente ubicarnos en un contexto resulta muy útil a la hora de preguntarnos, bueno, ¿cómo nos constituimos como público, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas, los ejes sobre los que tenemos que construir? Sobre todo frente a estos cambios tecnológicos, ¿no? La democratización de la ubicación de las salas de cine en zonas donde antes el modelo de las plazas comerciales y los multiplex no existía, como lo ilustra el libro en municipios como Cotitlán Izcalli o la dirección Iztapalapa, multiplican las salas, pero como bien lo indica, no la programación. Pero eso pasa también en todos los medios. En la televisión, por ejemplo, de los más de 50 canales básicos y los más de 120 canales en suscripciones premium, no hacen sino reproducir los mismos formatos de realities, concursos de cocina y canto, pero en inglés, francés, alemán y japonés. O sea, hay también, digamos, se repiten los formatos todo el tiempo y no hay esa diversidad por más que se multiplican los canales, ¿no? Pasa en la red, entonces, digamos, en esencia, es un punto de vista, un punto de partida para comprender la convergencia tecnológica, ¿no? Y hacia dónde va la convergencia de los medios y los contenidos. Cada uno de los capítulos nos enfrenta, me parece, a atender los lados ciegos de la estadística cultural. Yo creo que de alguna manera la práctica de ir al cine y de ver cine, no solamente en el aspecto del consumo, sino también en el aspecto de la creación, nos hace también darnos cuenta de lo importante que es revisar otro tipo de aspectos acerca de
de lo que constituye las nuevas formas de ver películas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la piratería, que es uno de los ámbitos que de alguna manera están sustituyendo muchas prácticas de distribución, digamos, es un ámbito que está poco explorado por muchas razones. En principio porque hay una idea, me parece que justa y válida, acerca de que es una práctica no legal, ¿no? Pero eso a veces nos imposibilita poder conocer de fondo la práctica, en el sentido de cómo se constituyen esos gustos, cómo se constituyen también esas estrategias, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces en el anuario, que cuando hicimos algún tipo de investigación, bueno, de hecho lo hacemos año con año, pero cuando vamos a los lugares donde vamos a buscar películas mexicanas, digamos, en el mercado no legal, nos sorprende que, por ejemplo, los piratas también hacen sus trailers de las películas, ¿no? O sea, ellos ven los que están en YouTube o en otras fuentes y dicen, no, esto no, yo mejor veo la película y me encargo de hacer mi tráiler y ponerlo ahí, digamos, a la vista de los paseantes, de quienes están caminando, y de alguna manera ellos persiguen un éxito, digamos, comercial, ¿no? Eso es una de las cosas que no hemos podido construir de alguna manera desde la academia, al menos, y sobre todo a la hora de observarlo en términos de un estudio como es el anuario, que es más descriptivo que de análisis, pues a veces eso también nos acota, digamos, los espacios. Pero eso pasa, no solamente eso, igual como estas grandes... esos debates entre cómo se consume el cine ahora, ¿no? Hace 2 o 3 meses, cuando Bayona, un director español, estrenó Un monstruo viene a verme, y un usuario en Twitter le dijo que la había visto, que la había bajado de la red y que le había parecido una película fascinante, se armó toda una discusión entre el director y el público, ¿no? Los jóvenes sobre todo, que argumentaban que había de alguna manera estudios que decían que la piratería en red no afecta, ¿no?, a los espectadores, ¿no? Y el director argumentaba una postura, ¿no?, como creador, que de alguna manera al no hacerlo a través de una vía legal, pues se perdía sobre todo la posibilidad de obtener un ingreso, ¿no? Y ese debate se está dando mucho, o sea, no solamente a la hora de definir los derechos de autor actualmente, pues es un debate justamente que entra en estas prácticas, ¿no? O sea, es en las prácticas donde se puede legislar y es en las prácticas donde se debe de alguna manera comprender el fenómeno, ¿no?, tanto de quién lo consume como de quién lo produce, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el texto nos va llevando de la mano y nos decanta de alguna manera todos estos interesantes cuestionamientos, ¿no? Me parece muy interesante también contrastar cómo la idea de estar acompañado va cambiando con la modernidad, ¿no? Como por ejemplo ahora, ¿no?, hay una idea de que ahora el espacio público en el que nos acompañamos lo ocupan las redes sociales, ¿no? O sea, ya no es la práctica de ir al cine, bueno, exacto, ¿no? Entonces es un debate, ¿no? Hay quien dice no tiene nada que ver, ¿no? Pero hay quien dice, bueno, es una manera de estar en contacto, de comunicarnos, de acompañarnos y de alguna manera de poder compartir, ¿no? Muchas de las series, las películas que se ven, pues al final hacen blogs, ¿no? Se hacen de alguna manera comunidades, ¿no?, que debaten y construyen y vuelven de alguna manera a establecer una nueva referencia a los contenidos, ¿no? Entonces, me parece muy importante esta parte también de cómo también la modernidad va construyendo estos conceptos, ¿no? Por último, el libro nos habla de la convergencia tecnológica, me parece, a la que nos enfrentamos, pero lo hace desde la nostalgia y de la buena costumbre de estar con nosotros. Por eso apuesta ganando con creces, pues solamente mirándonos juntos sobre esas pantallas en blanco y negro, entre comillas, podremos resolver de mejor manera las preguntas que nos depara el Prismacolor tecnológico del presente y el futuro, que nos ofrece hoy las múltiples pero solitarias pantallas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que fue una muy buena manera de abrir de todo lo que podemos comentar de estas nuevas formas de acercamiento y de percepción del cine. Entonces, ahora le cedo la palabra a Javier. Gracias, tocayo. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por estar aquí y podrían estar viendo alguna de las muchas películas que se están transmitiendo ahora. Me imagino que algunos de los que están aquí no alcanzaron boleto y pues ya tuvieron que venir a la presentación. Pero nada, qué bueno que vinieron porque la verdad es que este es un libro y antes, por supuesto, quiero agradecer a Ana por la posibilidad de acompañarla en esta presentación, pero sobre todo agradecerle por este libro que, como dice la doctora Tuñón, y con toda certeza, cubre un espacio que francamente, como dice la palabra que usa la maestra Tuñón, dolía. Hacía falta realmente este libro, esta reflexión, que yo quiero
pensar que en realidad no tenemos frente a nosotros un libro, sino muchos libros posibles, muchos libros, porque abre muchos debates, plantea muchas preguntas, es un libro muy panorámico, muy enciclopédico, pero que en este recorrido enorme, diverso, tan amplio que hace, también plantea muchas nuevas posibilidades de preguntarnos cosas, muchas preguntas que teníamos y que vamos un paso adelante y que nos permite ahora vislumbrar nuevas posibles preguntas, ¿no? Por eso pienso que este libro es varios libros a la vez, es al menos 2 libros, es un recorrido histórico por la manera de estar juntos en la ciudad que plantean, que formuló el cinematógrafo desde su aparición hasta lo que tenemos hoy día, pero también es una revisión antropológica del significado mismo de estar juntos, ¿no? Algunas cosas que ya Juan Carlos aquí ha venido planteando. Hace un par de años estuvo acá en México Samson Zunzunegui, el investigador vasco del cine, y él planteaba su conferencia para hablar del cine contemporáneo a partir de lo que él denominó como el triunfo de Edison. Es decir, este momento previo al cinematógrafo en sí, alrededor de 1893-94, cuando Edison desarrolla su kinetoscopio, que en realidad hacía más o menos lo mismo que el cinematógrafo, con una pequeña diferencia, pero que es básica, que el kinetoscopio se consumía de manera individual frente al el desarrollo de los Lumière, que permitió proyectar en la pantalla y convertir eso en esta experiencia colectiva de la que Ana Rosas Mantecón nos ha obsequiado estas ideas en este libro. Entonces decía Zunzunegui que este nuevo, de lo que terminaba hablando Juan Carlos justamente, estas nuevas formas de consumo que implican ya no el hecho necesariamente de asistir colectivamente a un espacio público con todas las implicaciones que esto tiene, sino el consumo individual en las pantallas, en esta expansión de las pantallas a los celulares, las computadoras, los laptops y todas estas otras formas posibles de consumir las imágenes en movimiento, implicaba de alguna manera regresar a este momento previo. Pero este cierre de ciclo, de alguna manera, ida y vuelta, que no anula desde luego la posibilidad de estar juntos, sino que simplemente la diversifica, es un buen momento para repensar qué significado tiene el cine en su manera colectiva y en la manera en que marcó la historia del siglo XX completa. Todas esas cuestiones están de alguna manera contenidas en este libro. Este libro plantea el cine en sus diversas dimensiones, es decir, el cine es un espectáculo, ¿sí? Es un arte también, es un arte público, es un negocio, ¿no? Es una gran industria, y también es un proveedor de identidades, ¿no? En todos estos momentos, en todas estas dimensiones, en todas estas formas de ser del cine mismo, creo que se detiene ampliamente este libro, Ir al cine, antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas, y lo hace acotando este marco tan enorme a la Ciudad de México, lo cual me parece que es también un acierto por muchas razones, aunque me imagino que también es un digamos atajo metodológico, porque me parece que si el libro ya en sí es bastante ambicioso, haberlo desbordado quizás hubiera sido todavía más difícil de lo que en sí es. Y sin embargo, al acotarlo en la Ciudad de México, me parece que le permite a la autora explorar en profundidad cada una de estas dimensiones del cinematógrafo en tanto espectáculo, que creo que es esta primera exploración que va haciendo el libro, y para explorar la dimensión del cine en tanto espectáculo se remonta a muchos siglos antes de que el cinematógrafo se desarrolle, y la autora indaga en cómo desde la conquista propiamente y a lo largo de la colonia y del siglo XIX se va construyendo una manera de estar juntos en torno a actividades culturales diversas. No todas son espectáculos, pero sí son maneras de estar juntos que van construyendo un camino y un recorrido que nos va a llevar a 1896, la llegada del cinematógrafo a México, y lo que eso va a plantear ya en las maneras de convivir que los mexicanos
hemos construido para entonces, cómo a lo largo de los siglos esta manera de estar juntos y estas tensiones, porque tampoco es una manera que se resuelva en una forma que se pueda describir y ya, lo que hay que describir son las tensiones que están constituyendo y que son diversas, son tensiones étnicas, raciales, que se van después, que van derivando hacia unas tensiones de clase, que no, como el libro lo viene desarrollando, no solo no se resuelven, sino que van a constituir una forma en que los espectadores a lo largo del siglo XX en México entienden el hecho de estar juntos en una sala oscura, ¿no? De alguna manera el libro también plantea este momento de democratización que es muy interesante cuando la luz se apaga y todos estamos juntos en igualdad de condiciones frente a un espectáculo que nosotros no, o sea, que elegimos verlo al pagarle, pero que no sabemos exactamente de qué se va a tratar, ¿no? Y esta tensión entre el espectador sentado allá y el discurso que pasa en la pantalla es también una cosa que el libro trata de resolver de una manera muy interesante. Y ahí creo que hay una noción central que está como en debate y en tensión, que es el punto mismo del cine en tanto arte. ¿Qué es el cine como arte? ¿Qué relación implica el discurso cinematográfico frente al espectador, ¿no? Esta no es tampoco es un debate nuevo, creo que es un debate que hemos tenido a lo largo del tiempo, por lo menos yo y mi tocayo hemos tenido oportunidad de platicar mucho, porque al querido Javier Moret le interesa mucho el tema de los públicos, y siempre estamos pensando cómo entender al espectador, ¿no? Creo que aquí nos da muchas pistas nuevas. ¿Cómo entender al espectador si no es desde afuera del discurso, ¿no? O sea, ¿cómo entenderlo si no es desde los estudios de recepción? ¿Cómo entender en el discurso mismo del cine cómo un cineasta, un artista, un creador está pensando en su receptor, cómo se está tratando de comunicar con él, ¿no? Todas estas dimensiones, comunicacional, artística, estética, pero también de mercado, están de alguna manera aquí planteadas, me parece, con muchas luces y muchos caminos posibles para seguir. Pero junto a esa posibilidad del cine como arte está la otra contraria, contraria o no lo sé, que es la del cine en tanto negocio, ¿no? El cine es una gran industria del siglo XX, ¿no? Creo que a lo largo del libro también se plantea este lugar que juega la industria hollywoodense, digamos, este papel que tiene Estados Unidos como el gran proveedor de su industria del entretenimiento. Al final del libro, por ejemplo, plantea esta tensión creciente entre los estados que tratan de proteger a sus industrias cinematográficas y la industria hollywoodense a través de muchos mecanismos que hace lo posible, por el contrario, porque esté en el entorno del liberalismo en el que se ha desarrollado esta industria como la conocemos. Esa tensión también de alguna manera constituye al cine. Y una última tensión también que plantea el libro, en tanto nos habla de una antropología de los públicos, también los públicos cómo se ven retratados desde el punto de vista identitario, cómo las películas están proponiendo identidad y qué juego se establece ahí con los públicos espectadores que llenan las salas de cine. A partir de estas ideas, pues viene como otros debates que también me parece que hemos tenido a lo largo del tiempo. ¿Cómo contar nuestra historia cinematográfica? La historia del cine mexicano. Esta es una manera diferente de contar la historia del cine, porque no está contando la historia de las películas, aunque algunas películas, algunas muy interesantes, aparecen acá. Básicamente no cuenta la historia del cine desde cómo se constituyeron las películas, los directores, las escuelas, los movimientos, sino al contrario, a partir de, me parece, dos relaciones que van a marcar también a lo largo del siglo XX la relación entre público y cine, que es por un lado la relación del cine con el Estado mexicano, cómo ha sido el apoyo a la intervención del gobierno, de los gobiernos en diferentes momentos, desde que el cine llega, su relación con el porfiriato, después en la Revolución, cuando es la campaña nacionalista a fines de los años 20, qué implicaciones tiene para el discurso cinematográfico, cuando después el tema cuando se vuelve una industria importante, cómo va a funcionar el banco cinematográfico, a favor, en contra, es decir, en cada uno de los momentos, la intervención estatal en los años 70, su abandono poco
pocos años después, la forma en que el Estado mexicano a través del IMCINE y retoma de alguna manera el apoyo y el control para el cine, va a marcar también la historia del cine mexicano, es decir, está marcada de alguna manera por su relación con el Estado mexicano. Y otra forma que es bastante interesante y que me parece que el libro explora de una manera muy importante es la historia del cine a través de su relación con las clases sociales en México, ¿no? Alguna vez recuerdo, se ha dicho que la historia del cine mexicano es la historia de la relación de las películas con las clases medias. Creo que este libro va un paso más allá y trata de entender que esta tensión es bastante más compleja que una tensión de suma cero, de uno a uno, ¿no? Las clases van, vienen, hay una cuestión fuertemente económica en relación de las películas, más que con la industria, con el medio del espectáculo y la exhibición en México, que merecía un desarrollo mucho más complejo, y me parece que el libro lo ha planteado de una manera muy sabrosa, porque el libro se disfruta mucho, porque está lleno de testimonios de espectadores cuyos nombres no conocemos mientras estamos haciendo la lectura, muchacha de 17 años al principio de los 50, que nos cuenta cómo era su experiencia en la sala oscura, cómo es su experiencia con el resto de los espectadores, cómo es su experiencia cuando surgen los cineclubes, este momento muy importante, porque también el libro no se detiene solamente en lo que sucede en el espectáculo, digamos, común y convencional de la exhibición formal, sino hay todos estos momentos alternativos que surgen en el medio siglo con los cineclubes, de los que Javier es todo un experto también, de este momento de los 60, 70, donde son muy importantes en muchos términos, no solo en términos de público, sino también en términos de cómo este nuevo público está generando nuevas maneras de producción y de entender el cine, ¿no? Y también se detiene, por supuesto, en el momento contemporáneo, donde ya la dimensión es muy otra. Quiero terminar haciendo una alusión a lo que está, no al final, sino al principio del libro. El libro empieza citando a Habermas, ¿no? En esa medida, como ya de alguna manera lo citaba Juan Carlos, relaciona el discurso cinematográfico que las pantallas ofrecen, digamos, que se construyen y que se cierran en este circuito comunicacional con el público, constituyendo un espacio público. Este espacio público que desarrolló Jürgen Habermas como este lugar de la opinión pública donde se está constituyendo, donde se está manifestando la modernidad misma, ¿no? Hoy ese espacio público está en cuestión, está de alguna manera privatizado no porque los cines se vendan, sino privatizado porque los espacios donde hoy son los lugares de convivencia pública, las plazas son las plazas comerciales, ¿no? Creo que vale la pena regresar a esas preguntas que planteaba Habermas ya hace como medio siglo, para seguir preguntándonos otras cosas. ¿Cuál es el lugar del gusto? ¿Qué pasa con el público en relación a los espacios públicos o no? ¿Qué lugar tienen hoy los cineclubes que no desaparecen, al contrario, siguen apareciendo en todos lados? ¿Y qué nuevas preguntas nos podemos seguir haciendo a partir de estas reflexiones? Muchas gracias a ustedes, pero muchas gracias a ti, Ana Rosa. Ya mi tocayo nos llevó a muchas otras vertientes porque no pueden ser una sola vertiente, son muchas vertientes a las que nos acerca la misma Ana al ver estas intrincadas relaciones entre el cine, su público, su contexto, todo este marco que no voy a repetirlo, porque ya lo dijo muy bien mi tocayo, y mejor le cedemos la palabra a Julia Tuñón para que siga abundando sobre el tema. Sí se me escucha, ¿verdad? Yo le quiero agradecer primeramente a Ana que me haya invitado a hacer esta presentación de este trabajo del que estuve
bastante cerca a lo largo de 20 años de su historia. Quiero agradecerle al festival la posibilidad de abrir este espacio, a Encine, invitarnos, en fin. Y quiero agradecerles a ustedes, que en este caso son además nuestro público, porque en este momento nosotros estamos construyendo aquí no sé si un espectáculo o un evento o una reflexión o una historia o lo que sea, pero sin ustedes esto, espectáculo, historia, reflexión o lo que sea, pues simplemente no existiría. Y esto para empezar a abordar la importancia del libro de Ana. Es decir, para bailar el tango hacen falta dos, para jugar al tenis hacen falta dos. Para hacer un análisis histórico, que es donde yo querría un poco irme, también van a hacer falta 2 o 3 o 4 o muchos. Pero al final de cuentas, los que hacemos historia del cine, y este trabajo, aparte de que ya se ha destacado su papel antropológico, evidentemente es un trabajo también de historia. Es decir, está rescatando la situación de los públicos desde el cine mudo, que como dice Ana, no silente, hasta toda la nueva cuestión fílmica a través de hacerlo de forma digital y de poderlo ver en pantallitas de todo tipo, que efectivamente, como plantea Javier, va rompiendo esa sensación de... vean un avión. En un avión una persona puede estar viendo una película de aventuras, otra persona una película de los años 40, otra persona Walt Disney. Es decir, realmente estamos como un conglomerado de barcos que habría que preguntarnos si acaso muchos barcos pueden hacer un transatlántico y se puede trabajar de manera homogénea, uniforme. Entonces sí, para bailar el tango hacen falta 2 y para jugar al tenis hacen falta 2. En realidad, para hacer una historia del cine, también el primer binomio que tenemos que pensar es la relación entre el público y las películas. Ahora bien, ¿cómo empezamos a trabajar cine? Los que empezamos a hacer historia del cine desde la disciplina de la historia. Quiero decir, de una manera diferente a la crítica o de una manera diferente a las enciclopedias de diferente orden. Los que estamos tratando de rescatar actividades humanas en el tiempo, los procesos humanos en el tiempo. ¿Qué es lo que hace la historia? La historia busca lo humano y lo rastrea en un proceso de tiempo. Ese caos, ese montón de información que tenemos, tratamos de darle un orden para dar una explicación, explicar algo de lo humano en el tiempo que es al mismo tiempo otra narración, es decir, es al mismo tiempo un relato. No vamos a tomar o a explicar toda la información que tenemos, le vamos a dar un sentido, un orden a la información que elegimos y que rescatamos. Hacemos un relato, pero esto no quiere decir que sea un relato de índole fictiva, porque tenemos la obligación de ir planteando de dónde hemos sacado la información para que se revise, si no nos fuimos por la tangente o si no inventamos a partir de unos datos, y tenemos la obligación de citar y de respetar los contextos. Sin embargo, sí, hacemos una película, hacemos una especie de relato que explica un problema que nos construimos, el que sea, ¿sí? Yo he trabajado el tema de las mujeres, Javier ha trabajado temas de nacionalismos, en fin, como que hay una serie de temas que uno elige y tomamos al cine como un documento. Claro, el cine se puede tomar de muchísimas maneras, es algo que es un territorio que justamente le podemos entrar desde el punto de las estadísticas, desde el punto de la historia del fenómeno fílmico, o tomar las películas como documento para entender una parte de ese ser humano a lo largo de un proceso, ser humano en el tiempo. Todos los que trabajamos esto nos beneficiamos
de un concepto de la historia en el siglo XX que se abre a las mentalidades, a las representaciones, a los imaginarios, que no es que deje atrás lo político y lo diplomático y lo militar, pero se abre a muchísimos terrenos de la vida cotidiana que antes se consideraban no dignos de ser historiados. Y el cine resulta que, especialmente ahora con los DVDs y desde los videos, que es un testimonio del pasado que nos da cuenta de una manera deliciosa, además de una manera fresca, fragante, nos da cuenta de lo que la gente pensaba, sentía, imaginaba en su tiempo. Ahora bien, fíjense, si yo estoy diciendo que como historiadora tengo que construir un relato a partir de unos testimonios, a partir del respeto a una disciplina, el respeto al contexto, el respeto a las fuentes, pero que el cine se me convierte en una fuente más que, encerrada en sus tramas, encerrada en la manera de narrar, encerrada en las historias, encerrada en los personajes, me está presentando maneras de concebir el mundo en el tiempo de su factura. ¿De qué estoy hablando entonces? Estoy hablando de que todas esas mentalidades, imaginarios, maneras de entender el mundo, de entenderse a uno mismo en el momento de la factura, es justamente las que tiene el público que las va a ver, ¿sí? Entonces, ciertamente el territorio del cine es un territorio muy complejo, se lo puede atender desde muchas disciplinas, se lo puede atender desde muchos temas, algunos no se han trabajado realmente, todo lo que es el cine como una cuestión laboral y con todo el asunto de los sindicatos, lo ha abordado Catherine Bloch, pero falta hacer mucho otro tipo de cosas. Es decir, en el cine, así, la historia del cine la tenemos en pañales, nos queda mucho, mucho por hacer. Y una de las cosas que nos faltaba medularmente, eso, un hueco que dolía de que nos faltaba para poder entender estas mentalidades, imaginarios, emociones, sentimientos, prestigios, defectos, todo lo que vivía la gente que vemos de manera oblicua en las películas, era tener el mapa, pues, justamente de los públicos. Para bailar el tango hacen falta dos, para entender mejor las películas, no podemos basarnos solo en las películas, necesitamos también saber quién las ve y por qué las acepta. Es decir, por qué estas películas me dicen una serie de temas y otros no. Le preguntaba hace muchos años a Miguel Moraita, un viejo director, ¿por qué en las películas mexicanas la figura de la madre aparece muchas veces como una mujer sola? Y el hombre me dice, ay, pues porque así es la figura de las madres en el público que va a ver esas películas. Es decir, realmente nos hacía falta un mapa, el planteo de un territorio global que nos permitiera entender cómo esos públicos completan el tema de las películas. Hay una discusión, sobre todo para la televisión, también para el mal cine, también hay esa discusión. Mucha gente dice, la televisión tiene que ser muy mala, de mala calidad, porque lo que la gente quiere ver es eso. O decían, el cine tiene que tener muy mala calidad porque la gente no está preparada para ver otras cosas. ¿Cómo empezamos a trabajar la historia del cine? Empezamos con las películas. Empezamos más que con la fábrica de los sueños, con el resultado de los sueños, con el resultado que son unas películas, unos objetos que nos están contando historias falsas, historias fictivas, historias mentirosas, pero que como se asumen como tales, hay que tomarlas como verdaderas y hay que tomarlas en serio. ¿Ok? Las películas es lo que empezamos a trabajar y a construir sentido en esa
multitud de imágenes sueltas que nos contaban. ¿Cómo? Como trabajamos en general los historiadores y otras disciplinas, construyendo un problema y rastreándolo, pero siempre nos faltaban los públicos. Intentábamos ver qué dijo la crítica, pero la crítica no son los públicos. La crítica no responde a los públicos. Un elemento que nos ayudaba más era cuánto tiempo duró en pantalla y en qué tipo de pantallas, de primera, de segunda, de piojito. Pero al mismo tiempo nos faltaban elementos, ¿sí? El libro de Ana cubre esto, no de una manera total, pero nos da un montón de pistas para que cada quien en el momento de diseñar un problema particular pueda encontrar todo un material que se nos escapaba. ¿Por qué es tan importante ese público? ¿Por qué ese público se vincula con las películas? Es decir, ¿por qué ese público realmente llora y ríe y de pronto hasta le cae el 20 de un problema emocional que él comparte con un personaje de la película y que por lo tanto le hace empezar a pensar cosas? Bueno, ustedes cuando van al cine se creen que nada más, yo como trabajo básicamente el cine clásico, he pensado menos qué pasa cuando uno prende la computadora o la misma televisión que me la cortan con los anuncios, o estoy en un avión que de pronto me cortan para decirme abróchense los cinturones de seguridad por si acaso se cae este aparato, ¿no? Entonces digo, como que todo esa manera de vincularse el público me resulta más, pues más contemporánea, pero al mismo tiempo más impersonal. Me gusta, he pensado más esos públicos de los años clásicos que llegaban al cine y que se metían como quien se mete a nadar a un gran foso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto lo sabemos una serie de trabajos que nos cuentan cómo los seres humanos soñamos de manera muy similar a la que una película se construye. Dotamos de alma a las cosas. En el sueño, un cigarro, una botella de agua, cualquier cosa, una tormenta, tiene tiene vida. No es un objeto, tienen vida, son símbolos de estados de ánimo. Y lo mismo nos sucede en las películas. Los objetos tienen alma, los objetos son símbolos, hablan. Los tiempos en una película me van a comer todos los tiempos muertos. Digo, si no, una película no acabaría nunca, sería igual a la vida. Para ver la vida salgo a la calle, no voy al cine. Lo que quiero es ver algo que me condense los tiempos. Y así soñamos. O la ubicuidad. En una película estoy dentro y fuera, estoy en la cabeza del asesino y de la víctima, estoy viendo todas las cosas yo creo que los que nos gusta el cine en el fondo somos unos orgullosos que nos encanta sentirnos tan potentes como nos hace sentir una película. Podemos estar adentro y afuera al mismo tiempo, arriba y abajo, ¿sí? Vemos un avión desde la tierra y un segundo después estamos dentro del avión. Digo, toda esa movilidad que es igual a como soñamos. Por algo es la industria de los sueños y la fábrica de los sueños. Y además en la manera de construir las películas, los que las hacen siempre están preocupados por crear dos efectos medulares, que si no se crean esos dos efectos en el público, la película no va a gustar. El boca a boca de esta maravillosa Vela Ver no va a ir en ese sentido. Y una película, no lo olvidemos, es, como explicaba Javier, o puede ser una obra de arte, pero es también un objeto que hay que resguardar y que hay que limpiar y guardar, y es también un objeto de comercio, y es también el dinero que algunos señores, no muchos, van a ganar haciendo esa película. ¿Quién determina una película? ¿El público o el director? Los directores siempre nos cuentan de los candados que le ponen los productores. ¿Y por qué le ponen candados?
Le ponen candados porque saben que si la película no expresa lo que el público quiere, la película no va a tener éxito, no va a gustar y va a ser un fracaso de taquilla, va a ser un fracaso de dinero, ¿sí? Es decir, ¿hasta dónde no hemos pecado de, al privilegiar las películas y derivado de esto tomar la elección más que del cine de filmmakers, de un cine de autor, de director, muy en la escuela culta, en la escuela francesa, hasta dónde no hemos pecado de sentir que el artista o el director puede hacer lo que quiera? En realidad, si una película no captura a su público, a su público, la película no va a poder, es decir, a lo mejor ese director hizo una, pero difícilmente hará la que sigue. ¿Sí? Esto tiene que fluir como el aceite. ¿Y qué necesita una película para que el público se quede capturado? Necesita producir identificación y al mismo tiempo convocar al deseo, convocar a la fantasía de ser otra cosa. Porque la historia de Cenicienta es eterna, porque siempre habrá gente que quiere pensar que la vida le va a dar una vuelta de tuerca y a partir de ahí va a lograr lo que quiere. ¿Por qué Pedro Infante tiene tanto éxito? Porque es un hombre con el que los mexicanos se pueden identificar. Es un hombre lindo, simpático, atractivo, pero como cualquier mexicano. Canta bonito, es simpático, es decir, se puede alguien identificar, pero al mismo tiempo pues es un poquito más guapo que la media y canta un poquito mejor que la media. Convoca mi deseo, pero al mismo tiempo convoca a lo que soy y me define. El cine ha construido la manera en que nos vemos a nosotros mismos de una manera clarísima. Pero no es la película a secas, no es la película como hongo, es la película en relación a un ambiente en donde esa flor puede florecer, si no, no va a tener un terreno adecuado. ¿Hasta dónde realmente las películas son malas porque el público no tiene capacidad de entenderlas? Y entonces los grandes directores sienten que están traicionando su creatividad. ¿Hasta dónde es un resultado normal? Yo, de cualquier manera, mi argumento en esto siempre es que los públicos mexicanos quizá carezcan de informaciones, quizás haya ignorancias, pero evidentemente el público mexicano no es idiota. Y al final de cuentas va a entenderse y a comprometerse con unas películas que están presentando los problemas medulares que vive, el abuso de los poderosos, la pobreza, el dolor, de toda índole de dolores. Por algo el cine mexicano gusta. ¿Por qué? Porque el público entiende esas películas. Vuelvo a hablar del cine clásico. Ciertamente el desarrollo posterior del cine va en otros lados. Es decir, hoy en día tenemos un cine de gran calidad cuyos públicos son básicamente públicos de festivales y públicos de otros países. Tenemos cines locales de muy distintos soportes también. Es decir, Ana, con este trabajo nos está mapeando un territorio que nos obliga a preguntarnos nuevas cosas y sobre todo nos convierte a los que estamos trabajando básicamente el tema de las películas, nos da el anverso necesario, el otro que ocupamos. Ninguna moneda va a tener un solo lado, siempre necesitamos construir nuestro problema a partir de dos lados. Entonces este libro es un libro pionero, además se han trabajado estadísticas mucho y es valiosísimo. Ahí están todos los documentos que tienen cine que se agradecen, pero la verdad que el común de los mortales, las estadísticas nos dan mucho trabajo, así que qué bueno que tú las trabajas y las analizas, porque los demás vemos unos galimatías ahí. Necesitamos que le pongan carnita, necesitamos que una historia tenga la carnita humana para buscar lo humano
en el transcurso, que es lo que queremos hacer los historiadores. Así que gracias a ustedes y gracias a Ana por esto. Pues muchísimas gracias a Julia, porque yo creo que ha puesto muy en claro esa gran ausencia que había en los análisis y en la propia historia del cine. Faltaba quien está frente a la pantalla. Llevamos años de leer, de ver cosas muy interesantes de muchos autores, sobre el director, sobre los actores, sobre el momento, la coyuntura, etcétera. Pero ¿a quién llega y cómo llega y cómo se percibe y cómo se va modificando esto? Yo creo que ahí está una cuestión clave, y yo creo que ya es el momento de que Ana nos platique. Bueno, muchas gracias por venir. Primero, este encuentro fue posible por la generosidad de IMCINE, ¿no? Yo quisiera agradecer a Jorge Sánchez, a Lorena Solís, a Cristina Prado, que estuvo en el origen de esta tertulia, y bueno, a Julia, desde luego, que acompañó esas décadas, como bien señalaba Juan Carlos, se cocinó a fuego muy lento. Es un libro muy personal. Es un libro que surge de mi fascinación con las películas, pero que surge también de mi fascinación con los públicos, y que tiene una apuesta. Son varios libros, y la apuesta que fue justamente tratar de ampliar la lente, o el conjunto de lentes a partir de los cuales hemos visto a los públicos. Es tal nuestra fascinación con el mundo de las imágenes, con el mundo de las películas, que hemos entendido el fenómeno cinematográfico fundamentalmente a partir de ellas, y nos hemos acercado a sus públicos con una lente que me parece que es muy rica, pero que se queda corta para entender la diversidad de miradas, y no solo la diversidad de miradas, sino la diversidad de condiciones que hacen posible ese encuentro. Este libro apuesta a pensar cómo es importante entender cómo jugamos el rol de público y cómo los públicos han venido cambiando a lo largo de la historia, cómo han venido cambiando los espacios en los cuales miramos las películas, entendiendo los espacios no solamente por los ámbitos de proyección y las pantallas, sino entendiéndolo también en el sentido de los espacios urbanos. Yo entendí que había que comprender cómo ir al cine es una forma de estar en el espacio público y estar con otros, y eso no es un tema que solamente nos importe a los antropólogos. La apuesta de la mirada de este libro es tratar de mostrar que eso también les puede importar a los cineastas, también les puede importar a los distribuidores y desde luego a los que diseñan políticas públicas. El libro trata de explorar, de dar pistas que van hilvanando. Yo soy una enorme deudora del trabajo que ha hecho el anuario, ¿no? Me parece que nos han venido dando contexto para entender, hablar desde el cine, no desde lo que yo me imagino, lo que yo pienso o lo que me dice uno u otro espectador, sino entenderlo en un sentido también de como un fenómeno social, un fenómeno que está detrás, que ha ocurrido con la mirada que trata de entender la relación de los públicos exclusivamente a partir del contenido de las películas, bueno, que los llenamos de estereotipos, ¿no? Es una mirada que nos va quedando muy corta, esta apuesta de entender una antropología que sea al mismo tiempo una mirada hacia los públicos, hacia la ciudad y hacia las pantallas, lo que intenta es multiplicar los recursos para entender por qué nos acercamos en ciertas condiciones al cine mexicano o a los cines mexicanos. Si hay una apuesta que está detrás de este esfuerzo, es
la pluralización de los públicos, la pluralización de las películas, de los espacios posibles, ¿no? Creo que ciertamente, y yo me iba dando cuenta conforme fui armando esta mirada, que son apuestas, son invitaciones, son abrebocas a la investigación, las investigaciones que deben seguir a este esfuerzo, ¿no? A mí me alegra mucho la conformación de esta mesa porque creo que refleja muy bien las apuestas que quise hacer al engarzar lentes distintos. Es un libro que puede ser muy bien entendido como un libro antropológico, pero que también es un libro de historia, es un libro que abreva enormemente en la literatura. Hay literatos que han tenido la sensibilidad que nos faltó durante mucho tiempo a los científicos sociales para entender esta dimensión social, esta dimensión simbólica. Yo quisiera leerles, decía Ibargüengoitia, creíamos que perdíamos el tiempo y sin embargo en el cine y las idas al IDEM son para los de mi generación el único nexo, la memoria común, la división de clases y la fuente de ilustración más poderosa que tuvimos. El libro es exactamente esto, es tratar de mostrar con el armado de estas lentes distintas cómo cuando pensamos en el ir al cine estamos lejos de pensar en una simple práctica de entretenimiento, es justamente la manera en la que distintos sujetos a lo largo del siglo XX, que es el siglo Lumière, como bien llamó Emilio García Riera, a esa forma de práctica cultural a través de la cual nos construimos nuestros espacios, construimos nuestra imaginación, construimos nuestra identidad. El libro trata de explorar de qué manera se fueron construyendo esas formas de ser público, siempre en plural, siempre distintas y siempre inacabadas, y que, como bien mostraba Juan Carlos, están cambiando aceleradamente nuestras maneras de ser público de cine frente a las pantallas que se multiplican desde la televisión al internet, a los celulares hoy en día, a los iPads, ¿no? Que uno ve por todo el espacio público. Se rompió esta idea de pensar nuestra relación con las pantallas en lo privado y en lo público. Ahora por todos lados estamos construyendo y reconstruyendo nuestras maneras de ser públicos de cine. Se trata de una discusión que hemos visto, por ejemplo, en Cannes, hemos visto en los festivales actuales cómo se reactualiza permanentemente. ¿Dónde está el cine? El cine está solo en las salas, el cine está ahora en las series de televisión, el cine está ahora en las plataformas. ¿Quién es público de cine? ¿Qué es ser cinéfilo? Son temas que atraviesan y que de alguna manera este libro pone sobre la mesa y que, bueno, es una invitación a que la investigación continúe. Yo quisiera, no sé si tenemos tiempo, pero quisiera un poco que invitarlos. Es un libro que es una conversación que, bueno, pone algunos de los términos, pero quisiera invitarlos a que conversaran con nosotros. ¿Qué significa para ustedes el ir al cine? ¿Desde dónde miran a los públicos? ¿Cómo se construye su mirada desde la producción, desde la dirección, desde la distribución? Felicitaciones por esta mesa. Buenas tardes, mi nombre es Saúl, soy originario de La Piedad, Michoacán. Y antropológicamente hablando, bueno, soy del año 53, ya viejito, ¿verdad? Me tocó la transición de lo negro a lo blanco. Aquella ansiedad por ver la primera película en color, El oro de Maquena, en el cine Teresa de La Piedad, Michoacán, jovencito, ¿no? Pero voy a intentar decirlo de esta manera: ¿qué es para mí el cine? ¿Qué sigue siendo? El cine para mí representó y representa, ni más ni menos, esos senderos de espiritualidad o lo contrario.
aceptarlos. Fue el motor de mi vida en muchos sentidos. Ese motor que si quería ser el héroe, el antihéroe, lo blanco, lo negro, esas expectativas de grandeza, para brincar a las decisiones por las cuales he transitado en mi vida. El cine ha sido para mí eso, ni más ni menos. Podría decir muchas cosas, demasiadas, pero no se trata de eso, se trata de que todos, ojalá, pudiéramos contribuir en esta mesa, como decía acertadamente usted, que conversáramos. Bueno, hay tantas cosas que decir del cine que está el héroe, el antihéroe, y vuelvo a decir, lo blanco, lo negro, ¿no? Aquí no se trata de ir al circo para ver crecer los enanos, eso no es posible. Aquí es al revés. Muchas gracias y que estén felicidades por todo. Hola, buenas tardes. Soy periodista de Codatín. Tengo, ahora que están hablando de esto de los públicos y ahora que estamos en esta tecnología, estamos tan tecnologizados y podemos entrar a Netflix y estas cosas, donde ya, digamos que el asunto de ver el cine se convierte en algo más personal, más individual. Sin embargo, yo he oído y coincido con esta idea de que el cine es difícil que desaparezca quizá por la cuestión colectiva, es decir, aunque nos moleste que la persona de al lado se esté comiendo las palomitas y te haga ruido, pues estás ahí en una cuestión colectiva que disfrutas de alguna manera y es esta comunión donde a lo mejor sí tiene mucho que ver esta audiencia, el público. Ahora, yo tengo una pregunta y más o menos tendría que ir en el sentido de, no va a ver en el sentido de la cuestión del documental. A lo mejor el documental le cambia mucho la cuestión del público, es decir, hablamos de documental, cuando hablamos de documental, lo más puro que podemos decirle esta palabra es esta situación de realidad que hay, que ya no es una cuestión de ficción, sino es una cuestión de lo que estamos viviendo, la realidad plasmada en la pantalla, donde a lo mejor el público que le gusta el documental, pues ya no es el mismo que ve ficción, ¿no? Ahí no sé si se abordó el tema, pero a lo mejor ahí tendría que, yo no sé cuál sería la precisión que tuvieran ustedes, sobre todo la autora, con respecto al público al público que consume documental sobre todo. Este es mi aporte. Me parece muy interesante la inquietud por el documental, porque evidentemente el documental tiene una especificidad, que además hay muchísimos tipos también de documentales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace cine al cine? El ser proyectado en gran medida, es decir, para que yo pueda como espectador, como público, no estar manipulando el aparato, que eso también tendría que marcar cosas de la televisión y todo lo demás, sino abandonarme a lo que me den. El cine, en el sentido del cine clásico, implica un abandono. Y soy muy tolerante por eso a todas las ficciones que me cuentan. El documental, ahora habría que pensar, ¿realmente es lo objetivo? No. El documental también es una construcción cultural de una realidad. Quizá la definición de documental que a mí en lo personal más me gusta es la de Grierson, que dice que el documental es el producto creativo de una realidad. Hay una realidad que yo recreo de una manera especial. Es decir, tenemos la idea de que el cine es un reflejo del mundo, de lo que yo estoy viendo en lo que sea del mundo, la naturaleza, la sociedad, la gente, las emociones, ¿no? En realidad, ni el cine documental, y que el cine documental es más un reflejo más real del mundo, pero no lo es. Aquí hay un proceso también de que como yo coloque la cámara, voy a producir un efecto particular. Como yo ponga las distintas imágenes, escenas o secuencias colocadas, voy a provocar un tipo de reflexión.
¿me explico? Y no otro. Es decir, una película, sea documental o sea ficción, no es natural, es una creación humana. Y las creaciones humanas no son objetivas, son subjetivas. Si fuéramos objetos, podríamos hacer creaciones objetivas. Somos sujetos, las hacemos subjetivas. Lo que no quiere decir que sean arbitrarias. Es decir, si yo hago historia, también voy a hacer una interpretación desde mi sujeto, pero tengo candados. Si yo hago cine, tengo candados, ¿sí? Claro, esos candados en el caso del cine, y qué bien, porque hay mayor la riqueza, se han ido aflojando. Yo puedo hacer documental, romance documental como con una narración romántica en el que cuento una historia para tratar, por ejemplo, Nanook el esquimal Flaherty. Yo voy a contar cómo viven los esquimales, pero a partir de la vida inventada, construida de un personaje, de Nanook en este caso, ¿sí? Una cosa que a mí me resulta, por ejemplo, interesantísima de Las Urdes, el documental de Buñuel sobre una zona muy, muy abandonada, es ver que existen, las ha recogido Merce Ibars, los planos que quitaron de la película, ¿sí? Es decir, yo filmo y luego elijo qué se queda y qué no. Entonces, por ejemplo, quitan de la película, no sé, es un documental donde está diciendo que la pobre gente de los Urdes solo comen bayas del bosque y son muy pobres y solo comen carne cuando alguna pobre cabra se desbarranca del monte y se cae, entonces la comen, ¿sí? Pero entonces aparece en la película una cabrita que purrum plum cae. Entonces ya suponemos que se la van a almorzar después, ¿no? La cosa entretenida es que uno alcanza a ver, aún en la edición, el humo que sacó la pistola con la que Buñuel mató a la cabra, ¿ok? Y en los recortes del documental se ve con muchísima mayor claridad cómo él filma una cosa en un lado y luego la filma en otro. Cómo inventa que una niña se muere cuando no se murió, ahí estaba jugando. Es decir, el cine, sea documental o ficción, es una representación, no es un reflejo, no refleja la realidad. A veces uno dice, bueno, esta película es tan, que es como un espejo de feria que refleja deformadamente la realidad. Pero en realidad, si yo lo pienso así, le estoy dando un carácter, bueno, para mi gusto, para los gustos se rompen géneros, demasiado automático. En cambio, el término representación es eso, representar. Yo vuelvo a presentar la vida, la sociedad, la gente, el dolor de la gente, las emociones, las cabras cayéndose, construyéndolas. Y en ese momento esto es una manifestación cultural humana, ¿sí? Y es analizable siempre y cuando mantenga esta perspectiva de que eso es una realidad alterna, una realidad construida culturalmente que me permite, por supuesto, mediante determinados circunloquios, entender una situación. Entonces, a mí cada vez me gusta más el documental. Cada vez el que vimos ayer era espléndido. Es decir, como tiene, por ejemplo, en el documental los personajes no evaden mirar a la cámara. Y ya sabemos que personaje que vea lo que la cámara registre, el espectador, Juan, Pedro, Lola, estén donde estén, lo van a vivir como si los mirara a ellos, ¿sí? Si avientan un huevo a la cámara como en Los Olvidados, cada espectador va a sentir que le mandaron un huevo, así que así estamos, ¿no? Entonces el documental no evade la mirada a la cámara, trata siempre de recordar al espectador que está más cercano a la realidad, ¿sí? No está más cercano a la realidad, es otra forma de construcción.
Y por un lado el cine fictivo tiene muchísimos elementos de la realidad y por otro lado el cine documental tiene muchísimos elementos de construcción humana. Pero esto no es un defecto a mi modo de ver, al contrario, lo convierte en una obra cultural humana que vale la pena tratar de desentrañar. No sé si alguien quiera. Sí, yo quisiera complementar. Cuando nosotros pensamos en quiénes son los públicos actualmente de los documentales en México, es bien interesante ver el papel que han jugado los festivales en nuestro país para construir esa disposición creciente hacia los documentales. Hace apenas una década, un poquito más, ¿no? Donde se veían documentales escasamente, bueno, en la Cineteca, en algún cineclub, por ahí, y uno puede ver cómo después del trabajo de festivales como Ambulante, como DocsDF, como esta multiplicación de espacios de formación de públicos que se han dado en nuestro país, la posibilidad de que nos interese ver documentales se ha venido multiplicando aceleradamente. Hace apenas unos meses, para mí fue muy sorprendente ver cómo no solamente en espacios tradicionales como las cinetecas o los cineclubes, sino incluso en salas de multiplex, en una sola semana había en una misma cadena 3 documentales mexicanos mostrándose. Me pareció que era justamente la posibilidad de entender cómo nuestra relación con un producto fílmico particular, como son los documentales, es cambiante y se puede trabajar sobre ella. Sí, aunque falta mucho por hacer por ahí, pero sí. Pero es cierto, tiene mucho, aunque ahí ya sería irnos no hacia los públicos, sino hacia también quien está produciendo, pero sí es que hay una renovación muy importante en términos de lenguaje, de tratamiento, de abordar muchas cosas en el documental, y eso que sí tiene un correlato hacia los públicos y hacia la formación de públicos que han dejado de ser muy complacientes, creo yo. Y creo que el público del documental es un público que ha dejado de ser como pasivo, como complaciente, como que no solo se deja ir, como bien decía Julia, sino que hay una respuesta, un interactuar. Y creo que por ahí van las cosas que están ahora también cambiando, ¿no? que ya las apuntas en tu texto, Ana, pero que creo que también es cierto, es una invitación a seguir abordando todo esto, porque fue el gran ausente, el público. Bueno, hay que seguir abordándolo. Hay que abordar el público de los pueblos, de los barrios, el público en la franja fronteriza seguramente va a tener cosas muy distintas a la del sureste. Hay que ir componiendo este gran mosaico que somos y que, bueno, creo que dejas una tarea muy, muy importante, muy digna de tomarse en cuenta, porque al igual que la historia, la religión, lo que sea, siempre se dice cuántos pecados se cometen a nombre de Dios o del público, ¿no? Cuando no conocemos al público, realmente, cuando apenas lo estamos conociendo. Tú nos has dado una pauta muy importante y has abierto un campo de trabajo, de exploración, de necesidad de realmente encontrar muchísimas cuestiones. ¿Qué es lo que lleva, por ejemplo, una pregunta que no vamos a contestar ahorita tampoco, que es ¿qué lleva a que el público mexicano, porque ya no solo el de la clase media,
haya abandonado de tal manera a nuestro propio cine. ¿Dónde está? ¿Dónde se da este giro? Le echamos mucho la culpa a los exhibidores, pero y a la misma televisión y a muchas cosas. Pero bueno, yo creo que da para tantas cosas. Yo sí, no sé cómo estemos de tiempo, pero sí le pediría a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, es un tema que hemos trabajado juntos, Juan Carlos y yo. Discrepamos totalmente, pensamos que no hay tal divorcio entre las películas mexicanas y los públicos mexicanos. Es un capítulo en el que, bueno, yo lo trato, lo han trabajado mucho en el anuario. Hay síntomas que hay que nombrar, pero me parece que desde la manera en la que los nombramos estamos pensando en posibilidades de realizar un diagnóstico u otro. Es cierto que muchas películas mexicanas que han triunfado, por ejemplo, en Cannes, en muchos festivales importantísimos en el mundo entero, encuentran dificultades primero para ser exhibidas. ¿Quién puede ser público de cine en México, de cine mexicano? Es una hazaña. O sea, si uno ve las condiciones objetivas, donde primero qué porcentaje de las películas mexicanas se estrenan efectivamente, muchas se producen y por lo menos la mitad no se estrenan. Luego, de esas que se estrenan, ¿dónde se estrenan? Algunas se estrenan una semana en la Cineteca, mientras otras películas de Hollywood, por ejemplo, pueden estar en el 96% de las pantallas de este país, ¿no? Ya hay ahí disparidades. Luego, muchas películas mexicanas se estrenan exclusivamente en la Ciudad de México, como si ahí estuvieran los espectadores naturales, cuando los públicos de los pueblos, ya no digamos los pueblos, hay estados completos en donde solo en la ciudad capital hay salas de cine. En las últimas encuestas de consumos, la principal razón por qué no fue usted al cine es porque no me queda ningún cine en muchos kilómetros a la redonda disponible. Primero está el tema de dónde las vemos, después está la idea de qué vemos. No se puede hablar de el cine mexicano, hay muchos cines. El cine que gana en los festivales, pero hay también el cine que arrasa. Cuando pensamos en películas como Nosotros los Nobles, cuando pensamos en películas como No se admiten devoluciones o como tantas otras, bueno, son películas, incluso tú has mencionado películas que tienen mayor rating mexicanas que las hollywoodenses en la televisión, en los canales disponibles en internet. Me parece que hay que nombrar de muchas maneras. Ciertamente podemos pensar que hay dificultades para muchas producciones mexicanas de vivir, digamos, de sacar provecho de esas inversiones, de que cuando las películas salen, bueno, se estrellan contra un conjunto de muros que dificultan el que lleguen a las salas, así como pensamos que cómo se fue construyendo la disposición para ver documentales, que hace muy poco era de una minoría y ahora se ha expandido la disposición para pensar que yo puedo, tal vez sin ser universitaria, sin estar en un cineclub, sino en muchas otras condiciones puedo estar interesada en un documental. Igual ocurre con las películas mexicanas. Creo que es un tema que son muchos temas y que tenemos que nombrar como síntomas de formas distintas, pero me parece que el tema del divorcio y la idea de que es en el público en donde está el rechazo es una manera de nombrar tal vez uno de esos síntomas, el que después de que, si antes yo podía ver películas mexicanas, lo pienso y siempre en plural, en la televisión, en las salas de cine, y ahora cada vez es menos posible. Bueno, es posible que mi disposición para ver películas mexicanas, bueno, se transforme y esos núcleos duros de rechazo, que creo que es una forma también que es importante identificar dónde están, han venido cambiando. Me parece que el tema de la piratería, siempre me divertía mucho escuchar a Víctor Ugalde, que me comentaba como director,
él decía, cuando yo saco una película, si esa película no llega a la piratería, me doy cuenta que fue un fracaso total, ¿no? La piratería es mi termómetro para ver qué tanto el mercado, bueno, buscó otras formas de acceso. Entonces, pensar de qué manera, me parece que en distintos espacios, de distintas formas, se van construyendo esas relaciones. Es posible tal vez que una porción importante de nuestros públicos no vaya a una sala multiplex a ver una película mexicana determinada, pero es posible que sí la quiera ver en la televisión, que sí la compre con su pirata de confianza, que sí la baje de internet, ¿no? O sea, podemos entonces pensar que esas ocasiones de encuentro para ser público de cine son distintas, sabemos poco sobre ellas, por eso es tan importante la investigación para pensar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ejemplos muy concretos, la película El violín. Todos podemos estar de acuerdo en que no es una película nada simple, nada sencilla, que plantea problemáticas que son problemáticas en muchas ocasiones, bueno, profundamente violentas, terribles, y es una película que supo llegar a un conjunto de públicos particulares y estar más de 6 meses en cartelera. Me parece que es la prueba de cómo no existe tal divorcio. Lo que hay son ocasiones distintas y son además invitación para que pensemos a quiénes nos importan los públicos. Bueno, desde luego que no solo a los antropólogos, nos importan a los productores, a los distribuidores, a los directores, pero pensamos en ellos exclusivamente al final, ¿no? Cuando llegan o no llegan, pero tenemos que pensar también de qué manera desde la producción misma estamos invitando a unos y desinvitando a muchos otros. Como creo que esta es justamente la apuesta, ¿no? No sé si... Sí. Bueno, nada más para abonar un poco a lo que dices. Creo que también toda la culpa siempre la tiene el pobre espectador, que es el último, la cola del ratón de la cadena. ¿Cuál es la responsabilidad de los exhibidores? ¿Qué pasa con los monopolios que hay de exhibición, de distribución en este país? Pienso en una película como La Cuarta Compañía, que estuvo nominada a 20 Arieles, que ganó 10, que es una película que no es una película críptica, ni mucho menos, que cuenta una historia me parece bastante accesible al público y que no tiene todavía distribuidor. Ya pasó varios meses desde que ganó muchos Arieles y todavía no encuentra, y es posible que se exhiba primero en Netflix que llegue a las pantallas grandes, ¿no? Entonces creo que hay muchos actores responsables en la cadena, que el pobre espectador siempre es el más culpable. Hay películas también mexicanas para todos los públicos, hay películas estas que dices como Michel Franco, arraigadas a Mate Escalante, que bueno, difícilmente van a tener impacto a gran escala, pero hay otras muchas que sí podrían tenerlo y que sencillamente pues no tienen, sí que lo tienen, sí también, pero me refiero a esas que podrían potencialmente tener una buena recepción, pero pues que no llegan por todas estas condiciones de exhibición que también existen y conocemos, ¿no? Sí, bueno, sobre eso, yo creo que uno de los grandes aportes del libro es justamente que nos abre un poco la perspectiva acerca de distinguir todos los escenarios de producción cultural que existen, en el caso concreto del cine, ¿no? O sea, de alguna manera nos habla de las grandes salas, ¿no? Pero también de los cineclubs, de alguna manera donde se van constituyendo perfiles de público, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera, al entender también esas formas de producción cultural, podemos entender esos nichos de público, ¿no? Es claro que esa extraña idea de que una película de autor quiera llegar a 5,000 pantallas, pues es en sí misma, digamos, contrapone la misma esencia de la propuesta. Entonces, de alguna manera, hay que entender también esos caminos, y yo creo que el libro lo expone claramente, en tanto que, así como podemos entender esa diversidad de espacios, podemos entender esa diversidad de públicos, ¿no? Eso no te excluye, ¿no? Yo puedo ir a ver una película a un cineclub y puedo ir también a un multiplex a ver un blockbuster, ¿no? Pero de alguna manera, o ver Netflix, entonces yo creo que justamente esa construcción del espectador que nos propone el libro es, me parece, la respuesta a muchas preguntas de hacia dónde tenemos que construir, ¿no? Una estrategia en el futuro acerca de cómo acercar las películas a las personas. Yo creo que en ese sentido así está. De alguna manera uno como cinéfilo también se abre sus espacios, ¿no? O sea, cuando uno sabe qué quiere, pues sabe dónde buscarlo de alguna manera, ¿no? O sea, si yo quiero ver una película, vamos, cuando voy a un cineclub sé qué es a lo que me estoy enfrentando. Claro, hay
hay una clara, en México es claro que hay una falta de infraestructura, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, en el caso del anuario vimos que los cineclubs, por ejemplo, donde hay salas, los cineclubs se perfilan de una manera muy distinta con su oferta, ¿no? Hay cineclubs que solamente pasan documentales o cierto tipo de cine de autor, pero donde no hay salas, los cineclubs se vuelven realmente en cines abiertos, donde pueden estar proyectando una película de los años 40 a las 4 de la tarde, porque van digamos, un perfil de público, y a las 12 de la noche hacen un maratón de cine de terror, etcétera, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera ahí también hay una especie también de mundo que tenemos que explicar y dimensionar en ese sentido, ¿no? No sé si alguien quiere. Yo creo que romper los estereotipos que tenemos sobre los espectadores, ¿no? Hay una visión muy tradicional que tiene que ver con lo que se investigó con mucha mayor difusión en los años 40, en los años 50, de un público que era un público que, de acuerdo a su época, hacía una serie de selecciones que tenían una serie de coherencia, que lo que uno escuchaba, lo que uno miraba, lo que uno presenciaba como espectáculos. Hay ahora conceptos, por ejemplo, como el del omnívoro, que dan cuenta de cómo esta idea tan estructurada de nuestros consumos se transformó radicalmente. Los públicos hoy en día igual escuchan cumbia, que escuchan reggaetón, que van a un concierto de música clásica, que se nos han roto los estereotipos. También estamos frente a espectadores que no están más dispuestos exclusivamente a esperar a los tiempos de proyección de un filme, sino que igual quieren bajar quieren ver la película mucho más rápidamente, quieren opinar sobre ella. Hay ahora un mundo de blogs, de críticos amateurs, hay muchas otras prácticas de ser público que se están transformando y que poco entendemos y que pueden ser otros puentes para acercarnos a la experiencia cinematográfica. La apuesta del libro es justamente multiplicar las lentes. Yo creo que no da respuestas terminadas, es simplemente la invitación a que dejemos estos lugares comunes y pensemos de una manera más amplia sobre las formas distintas y combinables, de las maneras más novedosas, de ser público de cine en México, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, ¿sí? Gracias, buena tarde. Mi nombre es Carlos Villa, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la UNI. Y sí es bastante interesante porque realmente ha cambiado, creo que esto va de la mano con la evolución de tener un mundo globalizado, que tenemos la información con mayor alcance y mayor inmediatez, y se está como emigrando a todas las partes que conforman una sociedad. En este caso, a mí me fascina ir al cine por la cuestión de entrar a la sala, que se baja la luz y la emoción y el clima que se genera al momento de disfrutar una película. Pero sí es bastante contraproducente, creo, la creación y no es que esté en contra de la tecnología, ¿no? Sino me refiero a que le quita la esencia al disfrutar una película en tu televisión, con una aplicación que está conectada al wifi de tu casa. Descontextualiza toda la experiencia de disfrutar el cine esencial y lo transforma a un disfrute individual y nos orilla a aislarnos de la sociedad. Y creo que pues voy a comprar tu libro, te voy a leer. Y quiero aprender bastante porque sí se me hace muy, muy, muy interesante que las personas, entre más pasa el tiempo, los jóvenes nos vamos aislando y vamos como buscando nuestro propio camino, como queriendo ignorar que formamos parte de una sociedad. Entonces creo que el cine y el comentario que hacías, que era la oportunidad de estar con más personas en una igualdad de condiciones, en donde, pues claro, si pagas una admisión, pero llega un momento en el que todos estamos por igual en una sala de cine, sin importar en sí el estatus social que tengas, mientras puedas entrar.
Otra parte sería el monopolio y la distribución del contenido fílmico, porque muchas veces nosotros como creadores nos topamos con impedimentos para poder distribuir el producto que ya logramos crear o que tuvimos que trabajar bastante tiempo atrás, como en este caso tú, pero pues es difícil tal vez en la actualidad, o una minoría sufre más bien el proceso de la distribución, porque sí está monopolizado. Yo me refiero a mi ciudad, de aquí de Morelia no es algo, ¿no? Pero sí es bastante triste que, por ejemplo, vas con el gobierno del estado, el presidente municipal, y te cierra la puerta. Entonces, dicen que apoyan a la cultura, pero no lo apoyan en sí, o tienen bastantes distractores, te dicen, o te niegan el apoyo porque dicen que no hay recursos. El Festival Internacional de Cine de Morelia para mí es un orgullo decir que Morelia es sede de un festival tan importante, y la verdad es algo de lo que yo agradezco. Me encanta mi ciudad, creo que es una potencia cultural muy, muy, muy grande, y solo es cuestión de sumarnos y apoyarnos entre todos. El libro, te reitero, lo voy a leer. Gracias por hacer esta presentación abierta al público, y pues por facilitarnos y ampliar nuestros horizontes y echar a volar la imaginación. Gracias. Creo que por ahí había otra mano levantada. A ver. Sí, lo que pasa es que temas a debatir tenemos. Bueno, muchas felicidades por el libro. La verdad es una riqueza muy grande la visión antropológica. A mí me gustaría ahondar un poquito en la parte filosófico-antropológica o antropología filosófica. Me gustó mucho que hablaran de Habermas. Me gustaría saber si, no sé si algún otro filósofo se enlaza al cine. No sé si me pueden enriquecer con esta cuestión, y sobre su antropología, si tiene alguna, si está enfocado a la filosofía, a la antropología filosófica, o cómo podríamos utilizar. Perdón, muchas gracias. No sé tú, Julio. A ver, es un punto un poco complicado en el sentido de que lo primero que tendría que pensar es que estoy pensando o sintiendo, que estoy pensando que es la filosofía. Es decir, de filósofos así como a nivel puro, aquí me está rondando ahorita alguien, pero no recuerdo, se me va el nombre en cuanto a esto en cuanto a la discusión de todo el asunto del cine, pero sí hay muchos pensadores, incluyendo a Barthes, incluyendo a Foucault, incluyendo a Edgar Morin, que han hecho, es decir, si por filosofía estoy entendiendo el tratar de explicarme lo humano en un fenómeno y cómo influye, pero desde un punto de vista más abstracto, pues yo les recomendaría, por ejemplo, a Foucault, cuando habla de toda la construcción de las percepciones y de cómo en cada época tenemos un mundo construido. Les recomendaría a Jacques Rancière, que también, muy en el sentido de Foucault, va a tratar de entender cómo el cine está influyendo en el pensamiento de los grupos sociales. A Edgar Morin, El cine y el hombre imaginario, me parece un texto precioso que nos va, y luego Edgar Morin además abre toda una escuela crítica del mundo contemporáneo, una escuela del pensamiento contemporáneo. Es decir, así como como está cambiando el cine, como están cambiando los públicos, también va cambiando la manera en que reflexionamos sobre la sociedad y sobre el mundo. Me atrevería casi a decir que el primer filósofo que se me ocurre que estuvo reflexionando sobre la imagen y la verdad o mentira en la imagen sería Platón con su caverna.
¿Me explico? Pero al no existir en aquel momento el cine como un espectáculo, difícilmente lo iban a abordar. Y ahora la cuestión es más plural. No sé si respondo a su pregunta. Pues yo más bien es difícil concluir. No se trata de... No se trata de concluir porque más bien en la medida en que abres tantos campos y desde distintas perspectivas, porque no puede ser desde una sola, yo sí realmente agradezco a Ana, a Julia, a Juan Carlos, a Javier, a ustedes por su presencia y no quedan más que dos invitaciones. Una, a seguir bordando sobre estos temas y a leer el libro. Sí, entonces, de veras, muchas gracias. Gracias. ¿El compañero quiere decir? Sí. Bueno, sí. Buenas tardes. Dos preguntas muy breves en relación al libro. Me imagino que como antropóloga y como apasionada del tema, pues llevas toda una vida haciendo este tipo de reflexiones. Pero tu investigación sobre el libro, ¿cuánto tiempo te llevó? Esa es mi primera pregunta. O sea, desde que decidiste hacerlo hasta que lo editaste, ¿cuánto tiempo te llevó? Y la segunda es, entiendo, y por el cine mismo, que es muy universal, que todo esto es, tu visión es universal, pero ¿la enfocas en México o en la Ciudad de México? Porque yo vengo de la Ciudad de México y algo social que me llama mucho la atención sobre la nueva forma de ver cine es que antes yo oigo a mis papás, a mis tíos, a mis abuelitos que dicen, tal película, yo la vi en el cine ópera, la vi en el cine Roma, la vi eso, y eso ya no hay, ya actualmente en la ciudad, pues desconozco si todavía hay ese tipo de cines, ya todos son exhibidoras grandes, y me parece interesante todo tipo. Entonces, enfocado en la Ciudad de México, o sea, ¿tienes enfoque, pero de manera universal o nada más local? Es todo, gracias. Bueno, el libro, como Julia no me dejará mentir, tiene una larguísima historia e inició como mi proyecto de doctorado en el 95. Pero yo lo planteé inicialmente como un proyecto que trataba de dar cuenta de ampliar la lente para entender el cine de la época de oro. Ese era el proyecto original. Yo lo restringía a las décadas de los 40 y los 50. Y lo que quería era mostrar cómo generalmente la época de oro se había explicado a partir del boom que fue de directores, el boom creativo, de el sistema de actores, de estrellas, o todos los elementos sobre los que se ha trabajado. Y yo quise explorar lo que había significado la época de oro en términos de la diversidad de públicos. Nunca en la historia del cine en nuestro país ha habido tal diversidad de espectadores. Iban los ricos, iban las clases medias, iban los pobres en todas sus gamas, y nunca ha habido también o tampoco esa diversidad de espacios. Todavía había exhibición ambulante, estaban las grandes salas, estaban las salas de barrio, estaban las carpas, había una gama enorme de espacios para ser espectador de cine. Entonces, y lo que yo descubrí ahí es que también fue la época de oro de la Ciudad de México. Son los años de la expansión, son los años del desarrollo industrial, llegan inmigrantes de todo el país a la ciudad y hay todo un discurso en torno a la ciudad que integra, la ciudad inclusiva, que da trabajo, que da oportunidades de vivienda, que da oportunidades de participación política. Y las salas de cine se vuelven un elemento clave, el ir al cine en esos años, tan importante que se integra la entrada a las salas de cine dentro de la canasta básica. Y los desarrollos que se dan de multifamiliares, que son planteamientos de una urbanidad moderna, incluyen dentro de sus espacios salas de cine. Todavía a finales de los años 60, el Villa Olímpica
tiene su sala de cine como muchos otros multifamiliares. Entonces era originalmente un proyecto que buscaba hacer una mirada antropológica a este fenómeno que se había planteado originalmente desde el cine mismo, ¿no? Entonces con Julia lo empecé a explorar, pero muy pronto me di cuenta que era igualmente importante entender la crisis. Desde ahí yo empezaba a ver, aún en esa época de oro, ya elementos que empezaban a descomponerse, y lo fui expandiendo entonces a los años 50, a los años 60, me fui hasta los 80. Julia, con una enorme paciencia y un enorme entusiasmo, me iba siguiendo en esa expansión de temáticas. Yo trabajé mapas, el libro yo fui explorando, las estadísticas. Yo soy antropóloga, pero me importa mucho ir tratando de pisar fuerte, ¿no?, con los elementos que había de cómo fueron primero creciendo los públicos, cómo fueron creciendo las salas, y después, cómo se fueron cayendo en picadas. Si ustedes ven en el libro, van a ver gráficas que dan cuenta de estos procesos. Pero muy pronto también me di cuenta que había mucho material sobre cómo había surgido esta articulación. Me fui necesitando entender cómo había venido cambiando la ciudad, esas formas de estar juntos, que de alguna manera tenían su época de oro en los años 50, todavía en los 60, pero que quise entender cómo surgieron, qué pasó cómo se construye el rol de público de cine, cómo aprendemos a sentarnos en silencio con otros que no conocemos, anónimos en la oscuridad, que implica mirar un espectáculo que ya está programado de antemano. Y ahí, se me abrió un campo fascinante que fue el de finales del siglo XIX y lo que fueron las batallas por aprender a estar sentados junto a otros. La primer gran crisis de la exhibición se da no por un tema que tenga que ver exclusivamente con las salas de cine, sino con la resistencia de algunos sectores a sentarse junto a otros que no conocen. Es un fenómeno que después empecé a ver que tenía que ver con relatos con la historia de los trenes, por ejemplo. Los trenes nos fueron sentando. Wim Wenders tiene reflexiones fascinantes sobre esta confluencia del cine y de los trenes, cómo aprendemos a estar con otros que no conocemos. Y yo me fui entusiasmando con el tema. Julia seguía con su paciencia y fascinada, interactuando conmigo, y me decía, Ana, y yo le dije, es que tengo que entender cómo se transformó. Me empezó a aparecer primero la televisión, luego el video, cómo fueron cambiando nuestras formas de ver las películas y de estar juntos a partir de el ir al videoclub. En las entrevistas me aparecía como ese tiempo con los amigos, con la familia, eligiendo qué películas, cómo era tan importante como la película misma y el sentarse frente a ellos. Después, en las entrevistas aparecía, por ejemplo, la relación con los distintos espacios. Me di cuenta, que la historia de los cines de barrio y lo que implicaron como formadores de urbanidad, que es algo que fue intuyendo muy agudamente Monsiváis, ¿no? Había que trabajarlo de otras maneras, y así empecé a ver las plataformas. En estos últimos años yo acabé la tesis porque ya habían corrido todos los plazos, presenté la tesis, pero yo seguía pensando que me faltaba, y empecé a explorar entonces la relación con el internet, con las pantallas, la relación con los centros comerciales. Yo al principio era partícipe de todos los estereotipos sobre lo que pasa en los centros comerciales, esos lugares de urbanidad templada, dice Serge Grushinsky, y lo que me empezó a parecer es que hay distintos sectores que se relacionan con los multiplex, como antes en los años 40 muchos se relacionaban con las salas de barrio, que no obstante que para mí hay pocos lugares más fríos, más inhóspitos, y sin embargo hay personas, familias enteras, que encuentran que son lugares cálidos, que son sus lugares cercanos, en donde se sienten seguros, cómodos, como ocurría en la ciudad en los años 50, y empecé a darme cuenta que también ahí había que ampliar. Y finalmente, acabé en enero de este año, ¿no? Cuando sentí que había acabado, que era el proyecto que yo quería hacer. No estoy de ninguna manera diciendo que así deba ser, así me pasó, era de alguna manera
mi proyecto personal que yo hacía mientras hacía estudios de públicos de cine, de públicos de la Cineteca, de públicos de museos, de lectores. Mi pasión son los públicos, pero este fue un espacio en donde fui explorando metodologías distintas. En algún momento, al principio yo sí planteaba el análisis de la recepción y en algún momento recuerdo haberle dicho a Julia, no voy a trabajar la recepción, voy a trabajar el ir al cine, es una mirada transversal. Yo recuerdo que ella me miraba y me decía, pero ¿cómo vas a hablar de público sin hablar de su relación con las películas? Y yo era una mera intuición, ¿no? Y bueno, confió, se entusiasmó, se comprometió, fue una gratísima compañera de viaje, que espero, bueno, que lo reeditemos en otras condiciones, pero bueno, así fue la historia de esta investigación, ¿no? Yo solo querría hacer dos pequeños comentarios. Uno es que en gran medida la calidad de este trabajo de Ana tiene que ver justamente con la demora. Creo que los analistas sociales, los de cine, de humanidades, tenemos ahora esta prisa, estos candados de que tienes que acabar la tesis en 1 año, en 2, y yo sigo pensando que el arroz para quedar sabroso necesita un tiempo de cocción y que la reflexión de temas tan complejos como este necesita de un tiempo, no puede ser en automático. Y la segunda reflexión es respecto al espacio en el que estamos ahora. Quizás efectivamente lo más parecido de ir al cine y estar solo en un grupo de comunidad con alguien, orientados por un objeto que se me desdobla en la pantalla y que me da una serie de significados, sea el espacio sacro como en el que estamos. Cómo esta vieja capilla evidentemente se convirtió en un teatro, en un cine, aquí está la pantalla, y cómo por algo hablamos de las viejas salas de cine como catedrales de cine, y cómo mucho de este espíritu de que nos están contando una historia que nos conmueve, que nos hace pensar cosas, que nos hace a lo mejor contradecir, pero que nos despierta la imaginación, tiene que ver justamente con esta cosa sacra, ¿no?, de comunión. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Juan Carlos. Pues gracias a todos ustedes y que siga la discusión después. Bueno, gracias.